Hoy les voy a contar cómo la iglesia y por qué la iglesia y de dónde la iglesia da las bases para que de manera voluntaria, espontánea y libre, los jóvenes y las jóvenes reciban el sacramento por excelencia que es dado exclusivamente por el Espíritu Santo. Sacramento de la confirmación. ¿Qué ven en la foto? Un obispo. ¿Y cómo se sabe que eso es un obispo? Por los cuernos. No, señora, eso se llama mitra. Eso se llama mitra. Ahora se los voy a explicar, ¿de acuerdo? Se los voy a explicar. Entonces, la foto es la explicación de la dimensión teológica, ¿de acuerdo? Pero hay unas personas que conforman esa foto, ¿cierto? Una es el obispo, la otra es los niños, ¿qué más ven ahí? Los padrinos, ¿qué más ven ahí? Antes, personas, ¿qué más ven ahí? Es el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero ¿cómo lo podemos ver? ¿Cuántos de ustedes han visto al Espíritu Santo? Buena pregunta, ¿cierto? Hay el testimonio de una persona científicamente. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pues ¿dónde está? Muy bien. Esa es una respuesta que debe ser resuelta única y exclusivamente a través de los ojos de la... ¿De la qué? ¿Sí o no? Sí. ¿Yo tengo el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. ¿Él tiene el Espíritu Santo? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que nació. No, señora. ¿Desde cuándo? No, desde que nació. Allá yo no doy fe dónde nació el angelito. No, mi señora. No confundamos. ¿Desde cuándo tenemos al Espíritu Santo? Desde el bautismo. Desde el bautismo somos renovados en agua y en espíritu por la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Sí o no? Sí. Luego vamos, en algunos países de Centroamérica primero, y en Colombia y en Sudamérica, primero vamos a la primera comunión y lo recibimos al Señor sacramentalmente a través de la Sagrada Eucaristía. Y luego confirmamos la presencia de ese Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Y qué bueno, y gracias por el comentario. Lo que ocurre es que la celebración, si me permiten utilizar la palabra, anticipada de la confirmación o anticipada de la primera comunión, es potestad del obispo local, de la conferencia episcopal, ¿de acuerdo? Pero no hay impedimento de uno hacia otro, ¿de acuerdo? Una de las cosas más impactantes es que a veces nosotros, por toda la celebración, la preparación, las clases, que hay que ir en medio de la nieve, que hay que firmar el sello, que si no el cura se pone bravo, que eso si no, eso es un problema. Miren lo que le dice un papá y una mamá a su hija el día de la confirmación. Escúchenlo con el corazón. Tu vida, a partir de ahora, empieza a generar un cambio. Tu vida, a partir de ahora, empieza a ser una piedra de fortaleza para empezar a recibir los mejores regalos de Dios en tu vida. Porque después que el obispo haya puesto las manos sobre ti, nada volverá a ser igual. Tendrás cientos de bendiciones para tu existencia y tus proyectos, porque Dios estará en medio de ti. No importa que haya caído la tormenta de nieve más grande, nada ni nadie va a impedir que el Espíritu Santo proteja, guíe e ilumine a su hijo o a su hija en todas las decisiones que tenga que tomar en el futuro. No importa que usted se pelee con sus compadres, pero el Espíritu de Dios estará siempre con ellos. Por eso inicié esta sesión de retiro felicitándolos,
por decir sí quiero. Porque en el nombre de Jesús quiero que mi hijo sea bendecido. Yo quiero lo mejor para mi hijo. Así no se lo pueda dar materialmente, sé que solo hay una persona en el cielo que lo puede hacer por mí. Y les pregunto, y les ruego me respondan con absoluta sinceridad. ¿Prefieren un hijo rico o un hijo sano? Por encima de todo. Por encima de todo. Por encima de todo. Preferible que pase hambre, pero que nunca, nunca, ni los vicios, ni la violencia, ni la mentira, y muchísimo menos la muerte, le hagan daño. ¿Sí o no? Eso es. Yo quiero llevarlos a través de este recorrido para que le cambien las palabras a esto. ¿De acuerdo? Y ese día se las digan de sus propias palabras, con su propio acento. Pasó el invierno, el trabajo bajó muchísimo y no pude trabajar las mismas horas. El cheque llegó muy bajo, pero hoy quiero que sepas que lo que te van a dar hoy, ni siquiera con el fruto de mis manos, pudiese habértelo dado. Quizás hoy no vas a tener para los zapatos, para el traje, para la cena, para el regalo, pero vas a llevar algo en el corazón para toda la vida. Y eso te lo voy a dar yo. Y digo, te lo voy a dar yo porque Él me lo dio a mí. Y un día, cuando tu mamá me hizo saber que tú venías, sentí muchísimas cosas. Sentí miedo, tristeza, duda, incertidumbre. Me preguntaba muchísimas cosas. Pero algo en el corazón me dijo que tenía que hacerlo correcto. Por eso tú estás aquí hoy frente a mí con vida. ¿Qué es el sacramento de la confirmación? Y vamos a volver a revisar los conceptos básicos. ¿Un sacramento qué es? Es un medio. ¿Qué más? Son unos dones del Espíritu Santo, una unción. ¿Qué más? Son bendiciones. ¿Qué más? Los mandamientos de Dios. ¿Qué más? Un signo visible. ¿Un sacramento es natural o sobrenatural? Las dos. Natural porque se aplica en la persona y sobrenatural porque lo da Dios. Eso es muy importante. Cuando usted va así en la filita y va a recibir la comunión, usted va a recibir el cuerpo, presencia real y viva de Jesucristo, ¿cierto? Pero también toda la presencia real y viva del Espíritu de Jesucristo. Eso mismo va a ocurrir en el sacramento de la confirmación y en todos los sacramentos. ¿De acuerdo? Para que no se nos olvide y para que guardemos siempre eso en la mente y en el corazón. Es que las bendiciones no solo son naturales a través de los sacramentos, las bendiciones también son sobrenaturales. ¿Cierto? Por eso nosotros hacemos lo posible, porque Dios hace todo lo imposible. ¿Muy bien? Entonces, la confirmación perfecciona la gracia bautismal. ¿Se acuerdan de lo que les dije? ¿Desde cuándo somos ungidos por el Espíritu Santo? Desde el bautismo. Entonces no quiere decir, porque hay una explicación equivocada, que la confirmación confirma lo que no se dio en el bautismo. No, para nada. Lo que Dios da no lo quita nunca. Nunca. Impresionante, ¿no? Por eso, ahí vamos apenas en la primera. La gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo. No lo pueden dar los hombres. No lo pueden dar los hombres. Solo lo puede dar Dios. Porque es Dios mismo quien se da. Por eso decimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad.
para enraizarnos más profundamente en la filiación divina. Mucha atención a esta palabra filiación. Esta palabra filiación es íntima. ¿Sabe cuál es la mejor manera de entender la palabra filiación? Cordón umbilical. Cuando el niño nace, ¿cierto? En el momento del alumbramiento, durante 9 meses ha sido alimentado a través del cordón umbilical. ¿Qué pasa cuando cortan el cordón umbilical? Biológicamente y fisiológicamente el niño ya está preparado para continuar sin el cordón umbilical. En términos espirituales y en términos de fe, ese cordón umbilical continúa de manera espiritual en el vínculo madre e hijo. Y ahora es incorporado también el papá. Por eso es tan grande la fuerza del Espíritu Santo que nos mantiene unidos, nos mantiene conectados, nos mantiene ligados con el Padre y con el Hijo, en el Espíritu Santo. Ahora dice, incorporados más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la iglesia. Miren, los jóvenes de hoy sufren unos ataques brutales y salvajes del mundo que los destruyen desde todas las formas. El internet, Facebook, redes sociales, pornografía, drogas, violencia, desempleo, persecución racial, exclusión social, bullying en todas sus dimensiones, desde la escuela elemental, el high school, el college, en el trabajo, todo. Y crecen en una selva. Y eso lo crea el mundo. Por eso hay que fortalecerlos interiormente para que puedan sobrevivir en esa selva. Y nada más, ni nada más perfecto que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está donde usted no puede estar, pero donde está su Hijo. El Espíritu Santo está donde está su Hijo y está usted. El Espíritu Santo llega a miles y miles de kilómetros como a miles y miles de centímetros. El Espíritu Santo actúa por amor en voluntad del hombre. Solo por amor. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes por amor qué harían? Uno por amor ¿qué haría? ¿Ustedes cuándo han visto un enamorado bobo? ¿No? ¿Nunca? ¿Y por qué no vuelven a la adolescencia? Ay, no. ¿Sí? Mija, vaya, haga los deberes. Es que se atontó, se enamoró. ¿Y se va a casar con él? Eso, en una proporción incalculable e inimaginable, es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve, transforma, libera, les da la sabiduría, le da la palabra, la forma de llegarle a su hija, la forma de llegarle a su hijo, la forma de invitarlo, de acercarlo, la forma de pedir perdón, la forma de dar las gracias, la forma de decir yo lo necesito, la forma de decirle tenga cuidado, por favor, la forma de decirle llegue temprano. Eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora, una pregunta general dentro de mi ignorancia, ¿sí? Porque uno es ignorante, José. Uno es ignorante, ¿cierto? ¿Cuántos de los padres aquí presentes le han pedido al Espíritu Santo para guiar a sus hijos? Seguimos con la clase, seguimos. Asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras. ¿Dónde comienza el ejemplo? No me diga que con el cura, hermana, porque ahí sí se acabó todo. Ahí sí se acabó todo, ¿sí? La iglesia le da la bienvenida a
todos los candidatos, de todos los sacramentos, de todos los sacramentos, por libertad y voluntad personal. Entonces, lo que yo quiero llevarles es que a este sacramento no va solo el niño, van los papás y van los padrinos, desde el momento en que se toma la decisión para prepararlos. Ustedes tienen que dar testimonio de que van a misa. Por Dios, no sería bajo ninguna circunstancia necesario que tuvieran que sellar una hoja porque van a misa. Por Dios, ustedes son el ejemplo. Usted, el padrino, tiene la garantía y tiene la responsabilidad de acompañar al papá de su ahijado o de su ahijada para que vivan la fe. ¿En qué consiste el sacramento de la confirmación? A veces escucha uno comentarios y forma parte de nuestro conocer y aprender en la fe. No, que allá llega un señor y le echa aceite en la frente al hijo. Entonces le voy a explicar. Primero que todo es la unción. ¿Qué entienden por la palabra unción? ¿Qué es la palabra unción? Lo primero que deben entender por la palabra unción es que tiene un carácter vertical, de arriba hacia abajo. Y si viene de arriba hacia abajo, su significado es protección. Cuando usted le pide la bendición al obispo, al sacerdote, ¿usted qué le está pidiendo? Protección. Por eso el sacerdote no hace... ¿Qué hace el sacerdote? ¿Está claro? Entonces es lo primero es la unción. La unción se ilustra en el nombre del cristiano, que significa ungido. Aquí, ¿cuántos ungidos hay? Todos. ¿Se acuerdan? Primero en nuestro bautismo nos hicieron la unción con el óleo de los catecúmenos en el pecho y luego con el óleo del Santo Crisma en la cabeza. ¿De acuerdo? Y que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Es decir, que tenemos la presencia divina y real de Jesucristo a través de la unción sacramental que hemos recibido. En la imposición de manos constituye la materia esencial del sacramento, pero sin embargo, aquella que precede la unción, sino la que tiene lugar al momento de la aplicación del crisma. Por eso el obispo impone las manos, por eso los ungidos son los que colocan las manos. Por eso es un sacerdote, por eso es un obispo. Un diácono no lo puede hacer, porque están ungidos con el santo crisma, que es el crisma, mírelo acá, ¿sí? Sobre el cual van a ser ungidos por parte del obispo. Por eso las bases de nuestra fe, de nuestras creencias, son bíblicas y sacramentales, sino la que tiene lugar con la aplicación del santo crisma. De acuerdo al Código de Derecho Canónico, cuando dice el sacramento de la confirmación se administra por la unción con el crisma en la frente, que se hace con imposición de la mano y por las palabras prescritas en los libros litúrgicos aprobados. Por eso la hace el obispo. La puede hacer también un sacerdote, en este caso yo lo puedo hacer con el permiso del obispo en casos extraordinarios. Es decir, riesgo de muerte, ¿cierto? Que el obispo no puede asistir o participar. Entonces, si se acuerdan, nuestra vigilia pascual el año pasado celebramos bautismos y confirmaciones de personas adultas, y para eso tengo que pedir un permiso con anterioridad al obispo, y él delega, es decir, extiende sus facultades episcopales en mis facultades presbiterales para que yo pueda celebrar el sacramento con ellos. Ahora, ¿cuál es la materia y la forma del sacramento? ¿Se acuerdan que yo les hablé ahorita de dos palabras? Una realidad natural y una realidad sobrenatural. Entonces, en esa realidad natural, la materia del sacramento de la confirmación es el santo crisma, aceite de oliva mezclado con bálsamo, que es consagrado por el obispo el día del Jueves Santo. La unción debe ser en la frente. ¿Cuántas veces es utilizada la frente dentro de la Iglesia Católica para colocar algún tipo de sustancia? En la... ¿Y cuándo más? Muy bien, pero falta... ¿En dónde?
unción de los enfermos y el miércoles de ceniza. Que ahí sí llegan todos. Y me fascina decirles, polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, ahora dice, la forma. Entonces la forma del sacramento de la confirmación son las palabras que acompañan la unción y la imposición individual de la mano, que hace la cruz sobre la frente diciendo, aquí estamos hablando del obispo o del sacerdote, y dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Por Dios, sea el obispo más pecador del mundo, sea el sacerdote más pecador del mundo, ¿quién está hablando? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo le está diciendo a su Hijo que reciba en Él mismo a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo mismo le está diciendo, yo quiero estar ahí y yo acepto estar con su Hijo. Jesucristo mismo le está diciendo, papá, mamá, tranquilos, ahora es mío, en gracia y obra del Espíritu Santo. Por Dios. ¿Se dan cuenta? La magnitud de las palabras que generan y que traen esa presencia del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta la dimensión de protección, amparo y bendición que llegan? Es para su Hijo. La cruz es el arma con que cuenta un cristiano para defender su fe. ¿Sí o no? Dios ampare y favorezca, dentro de los presentes como dentro de los ausentes, por alguna circunstancia de la vida o algo, uno de sus hijos nace con algún tipo de pelado. Ahora, las palabras de la forma manifiestan los dos efectos principales de la confirmación: el carácter que se imprime indeleblemente en el alma del confirmado, es decir, tú tienes el Espíritu Santo, no estás solo, puedes salir victorioso, puedes vencer las tentaciones, tienes la protección de Dios, tienes a Dios contigo, lo vas a lograr, porque en el nombre de Dios todo se puede. Ese es el carácter, es la personalidad, es la fortaleza, tú puedes hacerlo. Y ese poder hacerlo es no dado por razón o argumento humano, sino por razón y poder divino. ¿Hasta ahí está claro? Y la gracia de la comunicación del Espíritu Santo. Una de las discusiones grandes dentro de la iglesia, a nivel universal y a nivel local, es a qué edad deben estar dispuestas las personas y los jóvenes para poder recibir los sacramentos. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, hay algunos hermanos separados que dicen que era mejor que los bautizados no fueran niños, sino que fueran bautizados de grandes para que entendieran los sacramentos, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con la confirmación, ¿sí? Que debería ser cuando ya tiene una edad adulta. En efecto, la Iglesia establece una edad promedio para ello. En el caso que nos compete hoy a nosotros, la Iglesia prescribe 16 años cumplidos. ¿Qué se espera de los 16 años cumplidos? Que haya una madurez mínima. ¿Madurez mínima qué es? Que es consciente de lo que va a recibir. Entonces una señora me decía, pero mi hija tiene 14 y más madura que uno de 18. Puede ser, ¿cierto? Pero la norma es para unos o todos. Todos, ¿de acuerdo? La Iglesia tiene una serie de normas. Y la Iglesia no coloca las normas para incomodarlo a usted, para atormentarlo a usted, para amargarle la vida, para darle orden. Y el orden lo da un diálogo respetuoso y un diálogo donde podamos establecer una comunicación donde nos podamos ayudar. ¿Qué quiere decir eso? Hemos celebrado sacramentos de la confirmación con niños o niñas, o en este caso con jóvenes, ¿cierto?, que están bajo circunstancias especiales. Algún tipo de enfermedad, algún tipo de riesgo de muerte
o alguna circunstancia de incapacidad. ¿Estamos lejos? Entonces lo que yo quiero explicarles es que a eso debemos someternos. En la diócesis de Des Moines, a la cual pertenece la parroquia de Nuestra Señora de las Américas, de las cuales ustedes son una bendición de formar parte y de tener el cura que tienen, en ese sentido son 16 años. ¿Por qué le da risa, familia Jacinto? Por lo del obispo. ¿Listos? Entonces eso es muy importante que lo tengamos. Antes de seguir, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? También fui confirmado Sí. al mismo tiempo. Sí. ¿Hay validez o no hay validez? Total. Antes, como a la edad de unos 2 años. O sea, estamos hablando de 73, 72 años ahorita. Sí, sí. Es perfectamente válido, ¿de acuerdo? Recuerden una cosa, después de celebrado el sacramento, lo hecho está, ¿sí? Y ahí es perfectamente válido, ¿sí? Y ese es un caso bastante común. Por ejemplo, en el bautizo, en el hospital, se dice que el niño viene con algún tipo de problema o que está muy débil, ¿cierto? El sacerdote tiene las facultades, bajo esas circunstancias de emergencia, de bautizarlo y puede también confirmarlo. En inglés se llama testigo. En español se llama comadre y compadre, padrino. No lo pierdan bajo ninguna circunstancia. No pierdan seleccionar a una persona con la que han construido amistad, afecto, que también entre a formar parte de la familia, como compadre y como comadre. La Iglesia concibe que los sacramentos, en mayor medida de conocimiento por parte de quienes los vayan a recibir, van a tener un efecto mayor. Es decir, que al cambiar la confirmación de niño a adolescente, se da un refuerzo y se da una experiencia más profunda de encuentro y de oración y de acción con el Espíritu Santo. Volvemos. Entonces, ¿a qué edad se puede recibir el sacramento de la confirmación? El Código de Derecho Canónico establece que la confirmación se confiere al llegar a la edad de la discreción, a no ser de los 16 años, a no ser que la conferencia episcopal determine otra edad. Esto ocurre de acuerdo a las legislaciones de los obispos. Nosotros pertenecemos a la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y establece que 16 años es la edad para recibir el sacramento. Si a veces se habla de la confirmación como el sacramento de la madurez cristiana, es preciso, sin embargo, no confundir la edad adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural. ¿Qué es la edad adulta en la fe? Que sea consciente. Y eso no lo podemos determinar nosotros simplemente a ojo. Por eso estamos dándoles un tiempo de formación y de educación en la fe para que profundicen en el conocimiento de Dios en su vida. Es preciso, sin embargo, ni olvidar que la gracia bautismal es una gracia de elección gratuita e inmerecida, que no necesita una ratificación para hacerse efectiva. Santo Tomás lo recuerda. La edad del cuerpo no prejuzga la del alma. Así, incluso en la infancia, el hombre puede recibir la perfección de la edad espiritual de que habla la sabiduría. La vejez honorable no es la que dan los muchos días. No se mide por el número de los años. Así numerosos niños, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que habían recibido, lucharon valientemente hasta la sangre por Cristo. Entonces, ¿quién puede impartir el sacramento de la confirmación? De acuerdo al derecho canónico, es el obispo, es el ministro ordinario. Ministro ordinario no es porque sea barato, sino es porque es el término canónico establecido. Y que pueden darse ministros extraordinarios, como las facultades que me pueden ser delegadas o entregadas a mí, como sacerdote, un indulto apostólico si la necesidad lo requiere de hecho, o la conferencia o el Catecismo de la Iglesia Católica hace las siguientes precisiones. El ministro ordinario de la confirmación es el obispo.
También administra válidamente este sacramento el presbítero dotado de facultad por el derecho universal o por concesión peculiar de la autoridad competente. ¿Cuándo ocurre eso? En la parroquia Nuestra Señora de las Américas, en la vigilia pascual. En la vigilia pascual vamos a tener adultos que van a ser bautizados, ¿cierto? Como también van a ser confirmados. Y por eso, previamente, el sacerdote, como lo mencioné anteriormente, el sacerdote hace una solicitud por escrito al obispo y el obispo por escrito responde y delega las facultades en el sacerdote para la celebración del sacramento. ¿Listos? Muy bien. Entonces, ahí vamos a comenzar a conocer un poquito. Ese instrumento metálico largo que está ahí en la foto se llama báculo. Viene del latín baculum, baculus, que significa bastón, callado. El sentido figurado y simbólico pasó. El obispo recibe el báculo el día de su ordenación como uno de los signos explicativos de su ministerio. El obispo porta el báculo en la mano cuando preside una celebración solemne de su comunidad, en la procesión de entrada, durante la proclamación del evangelio y para la bendición final. Es la manera que lo utiliza y significa el carácter de autoridad o como líder pastor a nivel local. Luego viene la mitra, que es ese triangulito, el que lleva ahí el que está ahí colgado de 2 tiritas, púrpura, la mitra de color dorado, dice, puede significar toca o gorro para la cabeza. Actualmente la mitra es característica de los obispos, se interpreta su simbolismo como el esfuerzo para alcanzar la santidad. El obispo se pone la mitra en los momentos más significativos de las celebraciones que preside, como la entrada al templo, la salida del templo, la homilía y la bendición final. Ante el Santísimo expuesto, el obispo se retira la mitra. Luego viene esa color rosadito que ven ahí como circular y se llama el solideo. Significa solo a Dios. Se llama solideo al casquete de seda o de tela ligera que se ponen los obispos tapando la coronilla de la cabeza. El Papa usa el solideo blanco, los cardenales rojo y los obispos morado. No se utiliza solo en las celebraciones, sino también fuera de ellas. Durante la Eucaristía se quita al empezar el prefacio de la plegaria eucarística para volverse a poner después de la comunión. Así hace honor a su nombre, Soli Deo, solo Dios. Ante Dios se quita. También se retira para la adoración de la cruz el Viernes Santo. Y ahí está, sí está pequeñito, pero ahí se alcanza a ver el anillo. El obispo usa un anillo en el dedo anular de la mano derecha como signo de fidelidad a la iglesia, que es esposa de Dios. El obispo siempre tiene que llevar su anillo, signo de su fidelidad y unión nupcial con la iglesia, que es su esposa. La mitra, que es la que le recuerda que el obispo está llamado a la santidad. El báculo, el carácter de pastor. El solideo, que solo está Dios por encima de él. El anillo, que es el símbolo de que es casado con la iglesia. Y el pectoral, en el que siempre lleva la cruz de Cristo como símbolo y significado de su ministerio. Lo primero es que los padrinos tienen que tener una razón indiscutible para poder formar parte del sacramento. ¿Cuál es? Antes de estar casados, ¿cuál es? Bautizados. ¿Y el bautismo qué significa? Que forma parte de la iglesia católica. No, pero es que él es muy buen anglicano, él es muy buen bautista, él es muy buen metodista. No, tiene que estar bautizado dentro de la iglesia católica. Es una condición innegable. Ahí no se puede cambiar absolutamente nada. Entonces, haya sido elegido por quien va a confirmarse o por sus padres o por quienes ocupan su lugar, o a falta de estos por el párroco ministro que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. Me ha tocado hacer sugerencias, pero no puedo imponer a un padrino, ¿de acuerdo? Por eso les dije al inicio, el padrino entra a formar parte de la familia, ya no sigue siendo ajeno, sino hay que incorporarlo a la familia, porque no es solo para un momento, sino para que siga continuando y apoyando a la familia. Haya cumplido 16 años, pero es que la hija tiene 14 y es que se quieren mucho. No, tiene que ser una persona madura en edad. ¿Para qué? Para que dé ejemplo, para que acompañe y para que le ayude a su
candidato, a su ahijado o a su ahijada, a crecer y a madurar en la fe. Sea católico, esté confirmado, haya recibido el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Muy bien. Otra cosa, en algunas circunstancias ha surgido esta situación, ¿cierto? Es que no esté afectado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada. O sea, que no haya sido excomulgado, que no haya sido separado de la iglesia y demás. ¿Por qué la iglesia hace tanto énfasis que los padrinos deben estar casados por la iglesia? Porque son motivo de ejemplo, porque son motivo de testimonio, porque son motivo de guía. Pero ¿puede también una persona soltera ser padrino o madrina? Por supuesto. Lo único es que debe ser también católico y que debe ser también bautizada. Y la parte más triste, no sea el padre o la madre de quien se ha de confirmar. No puede ser. Por eso hay un papá y una mamá que presentan su hijo o su hija al sacramento de la confirmación. Ese es el rol del papá y de la mamá. No es papá, mamá y padrino y madrina al tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Estamos para servirles. Una vez más, ánimo. Vamos a sacar a estos chicos adelante con la oración y juntos lo podemos. Vengan con ellos a las misas. Desde ahora comiencen a acompañar a sus ahijados a las misas. Al menos una vez. Vayan acercándose. Ya estamos muy cerca. Acérquense al sacramento de la reconciliación. Compartan como familia. Y vamos acompañando a estos niños para que sean ungidos, llenos, plenos en el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Les parece si terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén.